Primera de Juan. ¿Quién fue el autor de esta epístola? Pues bastante consenso de que fue el apóstol Juan. De hecho, si comparamos en nuestras casas el estilo literario del Evangelio de San Juan con esta epístola, veremos que prácticamente son idénticas en la forma de escribir y de redactar. Bien, ahí hay consenso. Fecha, pues posiblemente sea la última epístola del Nuevo Testamento. La anterior en fecha al Apocalipsis. Estamos hablando entre los años 85 al 95 después de Cristo. También Juan, cuando escribió esta epístola, al igual que en Apocalipsis, ya era un señor muy anciano, rondaría más los 80 o incluso más. ¿Dónde se escribió Primera de Juan? No se puede afirmar al 100%, pero también hay bastante consenso de que posiblemente se escribiese en Éfeso. ¿Y a quién iba dirigida especialmente esta epístola? Que también, gracias a Dios, pues es universal y, como vamos a ver, tiene mucho jugo. Pero en aquella época estaba principalmente destinada a las iglesias del Asia Menor. Y cuando hablo del Asia Menor me refiero a las iglesias que estaban en la actual Turquía. Bien, una pincelada. Todos conocemos al apóstol Juan. Se nos habla mucho de él en los evangelios. También hay epístolas en las que él es autor. Hay textos históricos que también nos hacen referencia a él. ¿Cuándo conoció Juan a nuestro Salvador? Pues lo sabemos, ¿no? Él y su hermano Jacobo fueron llamados y posiblemente también se puede afirmar que él era el más joven de los 12 apóstoles. Cuando conoció a Jesús probablemente tendría entre 17 y 18 años. ¿Qué temperamento tenían él y su hermano? Tenían unos dos temperamentos muy parecidos. Eran impulsivos, personas francas, que tenían facilidad para expresar sus sentimientos, con tendencia a desahogarse. Y de hecho Jesús cariñosamente les llama hijos del trueno, para que seamos conscientes de la fogosidad, del temperamento sentimental que tenían los dos. También cuando se habla del apóstol Juan, se habla de él como el apóstol del amor, porque con el paso de los años, a medida que fue madurando espiritualmente, ese temperamento fogoso, que no lo pierde en el fondo, porque como vamos a ver en Primera de Juan, Juan no se anda con rodeos, es un creyente que va al grano, y lo vamos a ver. Pero esa tendencia impulsiva que muchas veces le jugaba malas pasadas, y por eso Jesús les llamaba hijos del trueno, pues la fue dejando gobernar por el Espíritu Santo y se fue transformando en el apóstol del amor, en un creyente afable, bondadoso, dulce. Incluso también hay textos que le llaman el apóstol virgen, pero le llaman el apóstol virgen por la santidad de su vida, por la pureza de su vida. Esa es la transformación que el Espíritu Santo fue haciendo en su vida. Bien, contexto. ¿En qué contexto estaban viviendo las iglesias de la actual Turquía? Y también podemos hablar sobre las iglesias de la actual Grecia. ¿Cómo era la sociedad de aquellos últimos años del siglo I? Pues era una sociedad politeísta, que adoraba a muchos dioses, aunque realmente la gente no se tomaba muy en serio la religión politeísta del Imperio Romano. Era una sociedad entregada a todo lo mundano, una sociedad entregada a los placeres. No se ocultaban los placeres. Cuando hablo de placeres, es bueno el placer, pero hablo de placeres pecaminosos, pecados relacionados con el sexo, pecados
de libertinaje. No era una sociedad restrictiva en ese sentido, era una sociedad que toleraba bastante lo que es el pecado carnal. Y también podemos decir que era una sociedad, y en eso se parece mucho a la nuestra occidental, a Europa, a Estados Unidos, era una sociedad que valoraba mucho la sabiduría humana, que valoraba mucho el esfuerzo humano, las capacidades humanas. Y ahora vamos a las iglesias. ¿Cuál es el principal motivo por el que posiblemente Juan decidiese escribir esta carta? ¿Cuál era el problema que observaba en esas iglesias de la actual Turquía? Pues que estaban abandonando el verdadero cristianismo. Ese es el tema central. Se estaba abandonando el verdadero cristianismo. Nos acordamos de Hechos, cuando empieza a convertirse la gente. Aquella predicación de Pedro al principio de Hechos, en los primeros capítulos, se convierten 3.000 personas, empieza a haber un avivamiento tremendo, luego vamos viendo a lo largo de ese libro maravilloso cómo se van fundando iglesias, cómo se convierten personas fuera de Israel, en Grecia, en Turquía, etcétera, etcétera. Vemos un cristianismo vivo, con sus problemas, pero un cristianismo dinámico, emocionante, dramático, vital, fresco, sincero. Y había muchos problemas, en los cuales muchos creyentes se estaban jugando la vida, estaban siendo menospreciados por sus vecinos, marginados, encarcelados, podíamos ahondar, etcétera, etcétera. Y ahora llegamos a estos últimos años del siglo I. Y el apóstol Juan empezaba a ver monotonía, aburrimiento, desánimo también. Y eso se estaba asentando en las iglesias. Y eso, desgraciadamente, es muy fácil que ocurra en nuestras congregaciones. Que nos acostumbremos al domingo tras domingo, a la rutina del culto, a la monotonía, al hacer las cosas porque tenemos que hacerlas. Y nos olvidamos del por qué estamos haciendo las cosas, del por qué estamos aquí. La vuelta al verdadero cristianismo, el tema central. ¿Y cuáles son los 3 elementos esenciales del verdadero cristianismo que vamos a ver en esta mañana? La verdad, la justicia y el amor. Y esos 3 elementos que se desarrollan sobre todo desde el versículo 18 del capítulo 2 hasta el último versículo del capítulo 4, en esos 3 capítulos Pablo desarrollará esos 3 elementos. Vuelvo a repetir, verdad, justicia y amor. Pero para que esos 3 grandes elementos del verdadero cristianismo se manifiesten en nuestras vidas y se manifiesten en nuestras congregaciones, hay una cosa esencial, hay una introducción que vamos ahora a ver brevemente en el capítulo 1 y en los primeros 17 versículos del capítulo 2. Y ese elemento esencial necesario para que vivamos un verdadero cristianismo es el que tenemos que tener una relación sincera con nuestro Salvador. Si no tenemos una relación personal real, sincera, no podremos vivir un verdadero cristianismo. No tendremos el Espíritu Santo capaz de transformarnos interiormente para vivir ese verdadero cristianismo. Como nos decía Abel, nuestros hijos quieren ver no solo teoría en nuestras vidas, sino que vivamos lo que hablamos, que vivamos un verdadero cristianismo. Y la introducción de este maravilloso libro, es maravilloso, es eso. Hay que tener una relación real con el Señor, una relación sincera. Sin Cristo es imposible que vivamos en verdad, que vivamos en justicia,
y que vivamos en amor. Y resumen de esta idea principal, quiero que la leáis conmigo tranquilamente, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 5 al 10. Y resumen muy bien esta introducción que nos hace el apóstol Juan. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, si no hay sinceridad, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Tienes a Cristo en tu vida? Tengo a Cristo en mi vida. Pensemos. ¿O solo tenemos a Cristo cuando venimos aquí a la iglesia? ¿Qué relación tenemos con Cristo? ¿Es real o es ficticia? Y si ya nos hemos contestado a esta pregunta, ahora es cuando podemos entrar en el grueso de esta maravillosa epístola. Ahora es cuando podemos analizar esas tres características de lo que es un verdadero cristianismo, de lo que nuestros hijos necesitan ver en cada uno de nosotros. Primera característica, la verdad. Había un gran problema en las iglesias del Asia Menor, de la actual Turquía. Y ese gran problema se llamaba gnosticismo. El gnosticismo era una corriente filosófica religiosa que estaba haciendo muchísimo daño a las iglesias. ¿Y qué decían los seguidores del gnosticismo, que se estaban reuniendo ya en las iglesias cristianas? Pues decían que la fe sincera en el Señor, que el sacrificio de Jesús en la cruz y su posterior resurrección no eran suficientes para que el ser humano obtuviese la salvación. Había que hacer algo más. El conocimiento de lo divino requería un esfuerzo. No bastaba lo que había hecho el Salvador por cada uno de nosotros. Y el gnosticismo cogía las corrientes filosóficas de Grecia, de los filósofos griegos, especialmente de Platón, y también filosofías orientales. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo, para encontrar lo divino en su interior. ¿Y por qué? Porque, según ellos, el espíritu del hombre es bueno. ¿Y cuál es el problema? Que ese espíritu bueno está esclavizado por nuestra carne malvada, por lo material. Pero ellos decían que el espíritu del hombre es bueno. Y como bien sabéis, y lo hemos visto muchas veces en la Biblia, nacemos con el pecado. Y esta corriente la iban introduciendo muy sutilmente. Y estaba causando estragos. Y hoy en día, gran parte de esta corriente también se está impregnando en nuestras iglesias, en algunas iglesias. Si nos centramos en los agnósticos, pues vivimos en una sociedad, y lo dije anteriormente, en la que se valora el esfuerzo del hombre para alcanzar la felicidad.
Dios no es suficiente para alcanzar la felicidad. Y si no crees en Dios, pues la única posibilidad de felicidad que tienes es con tu esfuerzo. En ti está la capacidad para ser feliz. Pero es que incluso en muchas congregaciones cristianas se está dejando de lado el darnos cuenta que es Cristo en el cual podemos encontrar solución espiritual a nuestros problemas. Y se está haciendo más hincapié en nuestro esfuerzo personal. Y ni nos damos cuenta muchas veces. Nos olvidamos de lo que estamos recordando estos días, del 5º centenario de la Reforma. Sola Escritura, sola fe y sola gracia. Y desgraciadamente ya empezamos a ver congregaciones que empiezan a sacar textos del Nuevo Testamento fuera de contexto, a interpretarlos sin ningún tipo de respeto, porque como que se busca que el cristianismo sea intelectualmente respetable en la sociedad que vivimos. Y la sociedad que vivimos se tiene que amoldar al mensaje de Cristo, no nosotros a la sociedad en la que vivimos. Y desgraciadamente, vuelvo a repetir esto, desgraciadamente estamos dejando que el humanismo sin Cristo se impregne en nuestra forma de ver la vida. Y el apóstol Juan lo veía en las iglesias del Asia Menor. Y voy a leer con vosotros, os invito a que lo hagáis, 7 versículos que reflejan claramente el gran problema que estaba viviendo las iglesias de Turquía. Y vamos a ver hasta qué punto era grave lo que estaba haciendo, era gravísimo lo que estaba haciendo el gnosticismo en las iglesias. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 21 al 27. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Fijaos cómo ataca duramente el apóstol a los gnósticos. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Hasta tal punto se estaba llegando a adulterar el genuino mensaje de salvación. Se negaba que Jesús era el Cristo. Qué fuerte. Seguimos. Pero el apóstol, como nos acordamos, hijo del trueno, no se cortaba. ¿Y qué dice a continuación? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y aquí hago un parón y uno se puede preguntar, ¿está ocurriendo este problema en la sociedad occidental en la que vivimos? Pues yo creo que todavía aún más. Si hiciésemos una encuesta en España preguntando, ¿para ti qué es Jesús? ¿Fue un personaje histórico o es Dios hecho hombre, el Cristo? Posiblemente la mayoría de los españoles contestarían lo primero, que Jesús fue un personaje histórico. Pero no reconocerían que Jesús es Dios hecho hombre. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice Juan? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega, anteriormente dice, el que niega que Jesús es el Cristo. No solamente un personaje histórico, el Cristo, Dios hecho hombre, el único camino de salvación. Así que, 2000 años después, esto sigue siendo la dura realidad que nos rodea. Seguimos leyendo. Versículo 24.
lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y vuelvo a hacer un parón. ¿Y qué habían oído desde el principio? El verdadero evangelio y la sana doctrina que tenemos aquí. Ellos ya tenían el Antiguo Testamento, ellos ya habían escuchado a través de los apóstoles, a través de los discípulos de los apóstoles, ya habían pasado muchos años, ellos ya sabían lo que era el verdadero evangelio, lo que habéis oído desde el principio, que Jesús era el único camino, era el Cristo, el que había muerto en la cruz por todos los pecados de la humanidad y el que había resucitado triunfante. La verdad de nuestro Dios. Seguimos leyendo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan. Vuelve a hablar de los gnósticos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. El Espíritu Santo que recibimos cuando un día aceptamos al Salvador, al Señor, cuando lo aceptamos como Señor de nuestras vidas, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, otra vez el Espíritu Santo, y es verdadera, el Espíritu Santo lógicamente es verdadero, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Cuanto menos dejemos apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas, cuanto menos lo dejemos apagar, porque lo tenemos, muchos de los que estamos aquí lo tenemos, cuanto menos lo dejemos apagar, menos posibilidades tendremos de desviarnos del verdadero camino, del verdadero cristianismo que nuestros hijos necesitan ver, no solo de palabra, sino en nuestras vidas día a día. Segunda característica, la justicia. El creer en Jesús también implica un cambio de comportamiento en nuestras vidas, un cambio de conducta. No podemos seguir siendo la misma persona. Y esto también lo enfatiza claramente Juan. No podemos decir que creemos en Jesús y seguir practicando la mentira, hurtando, realizando cosas que están mal, inmoralidades sexuales. Podríamos estar aquí hablando de decenas y decenas de pecados que se mencionan en muchas epístolas. Ya sabemos. Sin embargo, los gnósticos decían lo contrario. Ellos decían, como nuestro cuerpo es malvado y nuestro espíritu es bueno, no importa que hagamos prácticas como lujurias, todo tipo de pecados sexuales, borracheras, es decir, pecados relacionados con la carne. No importa, porque lo importante es que nuestro espíritu va a seguir siendo puro, bueno. Tenemos que profundizar en Dios solamente en el tema espiritual. No importa cómo vivamos nuestra vida, no importa nuestra conducta. Estaban convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Según ellos, vuelvo a repetir, el practicar todo tipo de inmoralidades no les iba a afectar a la relación con Dios. Y aparte, que negaban que Jesús era Dios hecho hombre, negaban que Jesús era el Cristo. ¿Y Juan qué les dice? Les dice muchas cosas, pero un versículo que resume la contundencia de Juan lo podemos leer en el capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Un creyente puede caer ocasionalmente en el pecado. Pero todo aquel que ha nacido sinceramente, genuinamente en Dios, no practica el pecado. Esto también lo podemos ver en Gálatas,
el tema de lo que es la práctica. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. ¿Tenéis alguna duda de este versículo? Yo no la tengo. Yo creo que esto no se puede sacar fuera de contexto. Es muy contundente, es muy claro. Si llevas una vida de espaldas a Dios, a lo mejor te estás dando cuenta en esta mañana, que estás llevando una vida de espaldas a Dios. Sí, puedes decir que crees en Dios, pero si tú te das cuenta que tu día a día es al margen de Dios, aquí no te engañas. No has nacido de nuevo. Y si no estás dispuesto a dejar esa vida al margen de Dios, por mucho que digas que crees en Dios, Dios no te va a salvar, si no estás dispuesto. Tercera característica, el amor. Hemos visto la importancia de enseñar la verdad, de obedecer la verdad, de creer en la verdad, de decir que Jesús es Dios hecho hombre. Desgraciadamente, mucha gente no reconoce que Jesús es Dios hecho hombre, que es el Cristo. Hemos visto la importancia de que tenemos que dejar las cosas que se oponen a la voluntad de Dios, que tenemos que buscar el comportamiento justo como seguidores de Cristo. Pero hay una tercera cosa más importante, el amor. Y el amor solamente la puede producir Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y el amor es lo que llama la atención a la gente que nos rodea y que no conoce a nuestro Salvador, que no tiene una relación sincera con nuestro Salvador. El amor es amar a aquellos que incluso nos odian, no solo a nuestros hermanos espirituales, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, que nos caen bien, que tenemos feeling. No, el amor es también amar a aquellos que incluso nos odian. Amar a aquellos que siempre están pendientes de hacernos daño. Amar es devolver bien por mal. Nos acordamos de Romanos, creo que 12:21. No seas vencido por lo malo, vence con el bien el mal. Amar a aquellos que nos guardan rencor. Os pongo un ejemplo de lo que es el amor. El que mejor nos ha hablado de lo que es el amor es Jesús, en los 4 evangelios. Pero otro ejemplillo. Imaginemos que estamos en nuestra casa y viene una persona y nos dice: mira, no tengo ni qué comer ni qué vestirme. Y además no solo nos lo dice, sino que vemos que es verdad. Y le decimos a esa persona: mira, voy a orar por ti, pero búscate la vida. Lo decimos de forma amable. Yo creo que sería ridículo decir que el amor de Dios está en nosotros, si hacemos eso, ¿no? Sería ridículo. Juan es contundente con el amor. Y también habla en bastantes versículos de lo que es el amor. Pero he encontrado un versículo que me parece claro para compartir con vosotros. Primera de Juan 4, versículo 20. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y terminamos con la tercera característica del verdadero cristianismo. Resumimos. Hemos visto que es esencial que tengamos a Cristo en nuestras vidas. Sin una relación auténtica, real, de comunión con Cristo, es imposible vivir un verdadero cristianismo. Si no abrimos la palabra, no abrimos nuestros corazones a esta maravillosa palabra, si no estamos dispuestos a que el Espíritu Santo nos transforme interiormente, si no estamos dispuestos a que la luz de Dios brille en nuestro interior, no podremos vivir un verdadero cristianismo.
Y una vez que tenemos comunión con el Señor, pues también hemos visto las 3 características de ese verdadero cristianismo. Hemos visto que, si nuestra comunión es sincera, la verdad del Evangelio de Jesús se manifestará en un comportamiento personal justo y en un amor sincero a nuestro prójimo. Y cuando seguimos el verdadero cristianismo, que acabo de resumir, ocurre una cosa maravillosa. Y es que vamos a tener seguridad de que estamos en el camino verdadero y bajo las alas protectoras del único verdadero, de Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando. Más bien, aquel que fue engendrado de Dios le guarda. Estamos seguros, a pesar de nuestros fallos, Dios nos guarda. ¿Y qué dice a continuación? Y el maligno no le toca. Sí, el Señor puede permitir que vivamos tentaciones, puede permitir que vivamos situaciones muy complicadas, que tengamos fracasos espirituales, claro que lo puede permitir. Pero el maligno no le toca. Hay un punto. Está todo controlado. Estamos bajo las alas protectoras del infinito en poder. El maligno no nos toca. Llega a un punto que él está limitado, porque es creación de nuestro Salvador. Y además estamos seguros. ¿Y por qué estamos seguros? Porque también nos ha dado entendimiento de que vamos por el camino verdadero. Primera de Juan, también mismo capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Es un versículo optimista. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. Aunque muchas veces en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, en todas nuestras facetas de la vida, nos sintamos solos, nos sintamos que somos bichos raros, estamos en el verdadero. No lo olvidemos, estamos en el verdadero. La mayoría de los que estamos aquí. Y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. El único verdadero, el verdadero Dios. Y la vida eterna. ¡Qué esperanza! Y la vida eterna. No nos desanimemos, hermanos. Estamos en el verdadero. Y le fallaremos al Señor, claro que sí. ¿Y qué debemos hacer cuando le fallamos a Dios? Nos tenemos que culpabilizar, el acusador, ¿no? Satanás muchas veces aparece como el acusador, nos mete ideas. ¿Tú realmente has nacido de nuevo? ¿Tú eres un fracasado? Debemos desanimarnos. Debemos dejar que la culpa nos paralice y nos quite el gozo de la salvación, nos quite los frutos del Espíritu Santo. Pues claro que no. Y el apóstol Juan, contundente como es, y nos deja un versículo que ya lo hemos leído anteriormente, pero que lo tenemos que tener aquí en nuestras mentes el resto de nuestras vidas. Cada vez que pequemos, cada vez que le fallemos al Señor, si hacemos lo que dice este versículo, ya está. ¿Y qué dice 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, pero no confesar por confesar, es decir, ay Señor, perdona, he pecado, pero en el fondo ya estoy pensando que voy a volver a caer en el pecado. Eso no es confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados es decir, Señor, he hecho esto mal, pero yo sé que tú tienes poder para que yo deje esto malo y me aparte de este pecado. Eso es confesar nuestros pecados. Y si lo hacemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel
y justo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, así que fuera culpas, y limpiarnos con el Espíritu Santo maravilloso, y limpiarnos de toda, no de alguna maldad, de toda maldad. Ahora bien, a lo mejor hay alguna persona aquí que no tiene seguridad de salvación, que se está dando cuenta que nunca le ha entregado de corazón su vida a Cristo. Ya sabes lo que tienes que hacer: entregarte al verdadero cristianismo, al único verdadero, a Cristo. ¿Y cómo termina Primera de Juan? Primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, así sea. ¿Qué nos decía Jesús en Mateo 22:37? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este debería ser nuestro principal propósito en la vida. Cuando hablamos de ídolos, se nos viene a la mente las figuras, las esculturas, las imágenes que representan a dioses, etcétera, etcétera. Pero es que un ídolo es más que eso. Un ídolo es algo que sustituye a Dios. ¿Y qué es la idolatría? Es amar alguna cosa de la misma forma que se ama a Dios. No, de la misma forma que se debería amar a Dios. O más incluso. Y ahora termino con estas reflexiones. Reflexionemos en nuestro interior, pensemos en nuestras casas. ¿Estamos dedicando nuestro corazón, nuestra alma y mente, que debería ser para amar a Dios sobre todas las cosas, las estamos dedicando fuertemente a cosas secundarias que sustituyen a Dios? ¿En qué grado lo estamos haciendo? ¿Nos estamos dedicando fuertemente al placer? El ocio no es malo en sí, pero nos estamos dedicando fuertemente al ocio, al egoísmo, a cosas vanas, al orgullo, al dinero, al prestigio social, y podríamos continuar con decenas de cosas secundarias que también son ídolos, porque nos alejan del principal motivo por el que estamos aquí, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, sobre todas las cosas. Centrémonos más en amar a Dios, centrémonos más en amar al prójimo, busquemos en Cristo, solo en Cristo, en el verdadero camino, el verdadero cristianismo, porque de esto trata principalmente Primera de Juan, del verdadero cristianismo. Oremos.